semana en Vaticano, les contaremos brevemente algunas de las actividades del Papa Francisco en Cuba y Estados Unidos como misionero de la misericordia. En Alemania, la Marcha por la Vida reúne a más gente que nunca. También en Ginebra, la ONU debate sobre los derechos de los ancianos y en el Vaticano, ONU promueve la conciencia sobre el sufrimiento de los cristianos en Siria e Irak. Además, daremos un viaje único en el tren papal. Todo esto y más ahora en Vaticano. Beşer güçlere yıkamayız. Mai più la guerra. Quiero estar entre ustedes como misionero de la misericordia, de la ternura de Dios. Con un video mensaje enviado a la gente de Cuba en la víspera de su visita apostólica a la isla, el Papa Francisco anunció que compartiría la fe y la esperanza con la gente como misionero de la misericordia. El sábado 19 de septiembre, el Papa inició su 10ª visita apostólica a Cuba y Estados Unidos. En Cuba, el Santo Padre llegó al Aeropuerto Internacional José Martí y resaltó en su discurso la importancia de la reconciliación. Desde hace varios meses estamos siendo testigos de un acontecimiento que nos llena de esperanza. El proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos, tras años de distanciamiento. Es un proceso, es un signo de la victoria de la cultura del encuentro, del diálogo, del sistema del acrecentamiento universal por sobre el sistema muerto para siempre de dinastía y de grupo, decía José Martí. Al día siguiente, el domingo 20 de septiembre, el pontífice celebró la misa y presidió el rezo del Ángelus en la Plaza de la Revolución en La Habana. En su homilía explicó lo que significa el servicio. Todos estamos llamados por vocación cristiana al servicio que sirve y a ayudarnos mutuamente a no caer en las tentaciones del servicio que se sirve. Todos estamos invitados, estimulados por Jesús, a hacernos cargo los unos de los otros por amor. Y esto sin mirar de costado para ver lo que el vecino hace o ha dejado de hacer. Jesús dice, quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Luego de la misa, el Papa Francisco se encontró en privado con Fidel Castro. El Santo Padre celebró ese mismo día las vísperas con sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas. Allí decidió improvisar su discurso y habló de la importancia de la pobreza espiritual, el peligro de las riquezas mundanas y la necesidad universal de la misericordia. Ustedes sacerdotes, consagrados, consagradas, creo que les puede servir lo que decía San Ignacio, y esto no es propaganda publicitaria de familia, ¿no? Pero él decía que la pobreza era el muro y la madre de la vida consagrada. Era la madre porque engendraba más confianza en Dios. Y era el muro porque la protegía de toda mundanidad. A los sacerdotes, no se cansen de perdonar. Sean perdonadores.
no se cansen de perdonar, como lo hacía Jesús. No se escondan en miedos o en rigideces. El lunes 21 de septiembre, el Papa Francisco fue a la ciudad de Holguín, en donde celebró la misa en la Plaza de la Revolución. Reflexionó sobre el hecho de que el encuentro con Cristo tiene el poder de transformar incluso a los más grandes pecadores en misioneros. Después, el Papa Francisco impartió su bendición a toda la ciudad desde una loma conocida como la Loma de la Cruz, que tiene ese gran símbolo en la parte más alta. Posteriormente, se dirigió al aeropuerto para ir hacia Santiago de Cuba. Tras su llegada, hizo una visita al Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, donde oró por un momento. Al día siguiente, martes 22 de septiembre, celebró una misa en la Basílica Menor del Santuario. Allí redefinió el significado de la palabra revolución. Nuestra revolución pasa por la ternura, por la alegría que se hace siempre proximidad, que se hace siempre compasión, que no es lástima, es padecer para liberar, y nos lleva a involucrarnos para servir en la vida de los demás. El Papa Francisco se encontró con las familias luego de la misa en la Catedral de la Asunción, en donde resaltó que la familia es una bendición y una oportunidad que tenemos que cuidar, proteger y apoyar. Luego bendijo a la ciudad desde la plaza frente a la catedral antes de irse de la isla. Su siguiente parada, Estados Unidos. El Papa Francisco llegó a la base aérea Andrews Air Force, en donde fue saludado por el presidente Barack Obama y su familia, junto a otras autoridades y algunos obispos de Estados Unidos. Luego de conversar brevemente con Obama, el Papa abordó el auto Fiat que hace parte de los automóviles de la misión diplomática del Vaticano en Washington, D.C. El miércoles 23 de septiembre, el Papa Francisco asistió a una ceremonia en el Soft Lawn de la Casa Blanca. En su discurso, enfatizó que la libertad religiosa no tiene precio. También resaltó el rol que han tenido en la historia del país los católicos estadounidenses. Together with their fellow citizens, Señor presidente, los católicos estadounidenses, junto con sus conciudadanos, están comprometidos con la construcción de una sociedad verdaderamente tolerante e incluyente, en la que se salvaguarden los derechos de las personas y las comunidades, y se rechace toda forma de discriminación injusta. Como a muchas otras personas de buena voluntad, les preocupa también que los esfuerzos por construir una sociedad justa y sabiamente ordenada respeten sus más profundas inquietudes y su derecho a la libertad religiosa. Señor presidente, una vez más, le agradezco su acogida y tengo puestas grandes esperanzas en estos días en su país. Que Dios bendiga a América. God bless America. En la tarde, el Papa celebró la Santa Misa de canonización del Fray Junípero Serra en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Fue la primera vez que un santo fue canonizado en territorio estadounidense. Al día siguiente, jueves 24 de septiembre, el Papa Francisco visitó el Congreso. Fue la primera vez que el Papa se dirigió a esta asamblea. Mr. Speaker, the Pope of the Holy See. Ahí se refirió a diversos temas importantes en su discurso, entre los cuales estuvo la defensa de la vida. In a word, if we want security, En definitiva, queremos seguridad. Demos seguridad. Queremos vida. Demos vida. Queremos oportunidades. Brindemos oportunidades. El parámetro que usemos para los demás será el parámetro que el tiempo usará con nosotros. La regla de oro nos recuerda la responsabilidad que tenemos de custodiar y defender la vida humana en todas las etapas de su desarrollo. at every stage of its development. Posteriormente bendijo desde uno de los balcones del Congreso a la multitud que lo esperaba afuera. El orador de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, se emocionó hasta las lágrimas.
Fue por su invitación que el Papa llegó a este lugar luego de un esfuerzo de 20 años para que un pontífice visitara el Congreso. Tras su arribo a la Gran Manzana, fue saludado calurosamente en la emblemática Catedral de San Patricio. Esta catedral estaba en restauración durante 3 años y cuyos trabajos se completaron solo 2 semanas antes de la visita del Papa. La ceremonia se distinguió por la música y el ambiente de oración. Al final, el cardenal Timothy Dolan saludó cordialmente al sucesor de Pedro. Una vez que ha atravesado las famosas puertas de la Quinta Avenida, usted se ha convertido oficialmente en neoyorquino. Ya el viernes 25 de septiembre, el Papa Francisco visitó la sede de las Naciones Unidas, donde tuvo 2 encuentros, un saludo con el personal de la ONU y su discurso con los miembros de la Asamblea General. La bandera del Vaticano fue izada por primera vez en las Naciones Unidas ese mismo viernes, con ocasión de la visita del Papa al lugar. En su discurso, el Papa Francisco dijo a los representantes de los Estados miembros que no hay lugar para la colonización ideológica en su agenda y resaltó la necesidad de ir más allá de las políticas para lograr las soluciones concretas, para cuidar de los pobres y los vulnerables, así como lo del medio ambiente. El acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables, vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable, libertad religiosa y más en general libertad de espíritu y educación. Al mismo tiempo, estos pilares del desarrollo humano integral tienen un fundamento común, que es el derecho a la vida y más en general lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma naturaleza humana. Luego el Santo Padre asistió a un encuentro interreligioso en el Memorial de la Zona Cero en Nueva York. En su visita al Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, se encontró con los niños y las familias de inmigrantes en la zona este de Harlem, en Nueva York. El último evento del día fue la Santa Misa en el Madison Square Garden, en donde hizo un urgente llamado a los católicos de la ciudad de Nueva York. Les dijo que proclamen la alegría del Evangelio y que no se olviden de cuidar a los que pasan desapercibidos en esta ciudad. Dios vive en nuestras ciudades. La Iglesia vive en nuestras ciudades. Y Dios y la Iglesia que viven en nuestras ciudades quieren ser fermento en la masa. En horas de la mañana del sábado 26 de septiembre, el avión del Papa partió de Nueva York hacia la ciudad de Filadelfia, donde celebró la misa con los obispos de Pensilvania, el clero y las religiosas reunidos en la Catedral de San Pedro y San Pablo. Esa noche participó en las celebraciones del Encuentro Mundial de las Familias en el Benjamin Franklin Parkway. El festival tuvo como presentador al actor católico Mark Wahlberg. En el festival hubo diversas presentaciones, bailes y testimonios. El domingo, el último día de su viaje, el Papa Francisco se encontró con obispos de todo el mundo y 150 seminaristas en el Seminario San Carlos Borromeo. Unos momentos antes se encontró con 5 víctimas de abuso sexual a quienes confortó. Me comprometo a la celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuenta. Al final de su jornada celebró la Santa Misa de clausura del Encuentro Mundial de las Familias en el Benjamin Franklin Parkway. El Papa Francisco felicitó a los participantes y afirmó que un encuentro de este tipo puede considerarse un milagro. Somos muchos los que participamos en esta celebración y esto es ya en sí mismo algo profético, una especie de milagro en el mundo de hoy, que está cansado
de inventar nuevas divisiones, nuevos quebrantos. Antes de la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, el Papa Francisco se encontró con el comité organizador, los voluntarios y los benefactores. Luego volvió a Roma, en donde se iniciará en una semana el Sínodo de los Obispos sobre las familias y los diversos desafíos para la Iglesia en el mundo. En Berlín, Alemania, el 17 de septiembre, más de 7.000 personas del país, junto a otras llegadas de Polonia y Estados Unidos, participaron de la Marcha Provida. La marcha recordó a los cientos de miles de niños que son abortados cada año en Alemania y quiere ayudar a implementar una cultura de la acogida de los no nacidos, así como de los ancianos que sufren ante la eutanasia. Los participantes marcharon en silencio por momentos, en otros cantaban y portaban pancartas y cruces. También políticos y obispos enviaron cartas de apoyo a los participantes. La primera Marcha por la Vida se realizó en 2002 y se ha realizado anualmente desde el 2008. Por su parte, una violenta manifestación a favor del aborto y en contra de la Marcha por la Vida se llevó el mismo día, pero fue repelida por unos 1.000 agentes de la fuerza policial. La Marcha por la Vida ha sido la más concurrida de su historia en Alemania. Antes de su histórica visita a Estados Unidos, el Papa Francisco habló a los participantes de un encuentro sobre la crisis humanitaria en Irak y Siria. Recibió a este grupo en audiencia en el Vaticano y aprovechó la oportunidad para condenar el mal que se ha cometido. El encuentro, promovido por el Pontificio Consejo Coronum, tuvo entre sus asistentes a las caridades católicas que sirven en Medio Oriente y a obispos de la región. El Papa Francisco dijo que las consecuencias de los conflictos en Irak y Siria son una de las peores tragedias humanas de las décadas recientes. Millones de personas están en un urgente estado de necesidad. Un representante de Batak estuvo presente en la conferencia y explicó la situación. La situación es cada vez peor y ya estamos hartos de esto. Estamos agotados porque si no llega la paz es mejor morir. La gente necesita paz, necesita sentirse segura. Tienen que volver a sus ciudades, a sus casas. Uno no sabe si le queda algo. Todo se ha perdido, todo está quemado. Teníamos casa, trabajo, teníamos muchas cosas y ahora no tenemos nada. Solo queremos que se respeten nuestros derechos humanos, nada más. No queremos nada más. Nos gustaría trabajar y con la ayuda de Dios arreglar nuestras vidas, pero para ello necesitamos paz. Monseñor Barduni condenó enérgicamente la importación de armas en la ciudad. La pace non vendere le armi. Para que podamos tener paz, pido que no se vendan armas. ¿Qué se necesita para una guerra? Hombres y armas. Los soldados no quieren la guerra, ellos están obligados a luchar. Estoy seguro de que cuando llegue la paz, todos estaremos bien. Donde hay armas, se observa el interés del demonio. Questo sono le armi. ISIS es uno de los principales agentes del conflicto. La pregunta es si existe la posibilidad de una solución pacífica con ellos. Lo que me está preguntando es si hay posibilidad de diálogo con el ISIS. En realidad lo que se necesita es un esfuerzo para obtener la paz en toda la región, incluyendo a todos los países árabes, probablemente incluyendo también a Turquía. Esto es lo primordial. Para conseguir este objetivo, nos tenemos que preguntar quiénes son los actores implicados e individualizar en cada realidad aquello que puede ayudar a conseguir la paz en esta zona del mundo. Concretamente, del ISIS, tendríamos que entender su visión de futuro y qué esperan obtener actuando como lo hacen. El objetivo de la conferencia era generar conciencia y hacer que las caridades se pongan en acción. Su trabajo es vital para la región. Para mí ha sido una gran oportunidad interactuar con los grupos católicos reunidos aquí hoy que se ocupan de la caridad en Siria e Irak, en donde tenemos nuestro mayor desafío, responder a las necesidades humanitarias en un periodo de tiempo breve y en medio de un conflicto armado, e incluso el acceso a estos territorios es complicado. Seamos muy claros,
las realidades caritativas de la Iglesia tienen una red muy vasta de personas que están perfectamente inseridas en estas sociedades y saben muy bien lo que está sucediendo localmente. Como parte de la sesión 30 del Consejo de Derechos Humanos en la sede de la ONU en Ginebra, durante este septiembre el foro trató diversos temas. Esto tuvo como centro los derechos de los ancianos. La Santa Sede afirmó que el llamado fenómeno del envejecimiento poblacional es para la comunidad internacional no solo un desafío, sino también una oportunidad para reconocer las mejores hechas y la contribución que los ancianos pueden proporcionar a la sociedad. Ellos son los guardianes de la cultura y el conocimiento, educadores y voluntarios. También juegan un rol fundamental en la vida familiar y en el cuidado de los hijos y los nietos. Los ancianos son con frecuencia maltratados, descartados y abandonados como si su valor o dignidad estuvieran determinados por su productividad o su estado de salud. Es el resultado de una mentalidad utilitaria. El representante de la delegación de la Soberana Orden Militar de Malta estuvo de acuerdo con la ONU en que la autonomía de los ancianos es justamente un principio básico. Autonomía no es igual a la independencia. Lo que es importante es construir la protección de los derechos humanos y promoviendo su independencia. En otro tema, pero no menos importante, se discutió sobre las formas contemporáneas de esclavitud. La Santa Sede dejó claro el tema. La tarea de la comunidad internacional es reconocer que estamos enfrentándonos a un fenómeno global que va más allá de la competencia de determinada comunidad o país y que para combatirlo necesitamos una movilización internacional para poder eliminar el fenómeno. Los esfuerzos inmensos de la Iglesia Católica han sido moldeados por comunidades de mujeres religiosas para afrontar las principales formas de esclavitud. Y ese ejemplo puede ser usado por otras instituciones o agencias. La relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud compartió con nosotros su visión de rol fundamental que juegan en este contexto las congregaciones religiosas. Lo que es verdaderamente importante es que el año pasado se firmó un acuerdo global querido por el Papa Francisco en el que se invitaba a diversos representantes de organizaciones religiosas a asistir a la ceremonia en el Vaticano para honrar a los esclavos. Eso fue especialmente importante y para mí marcó un hito en la forma en que la sociedad, nosotros mismos, valoramos nuestras religiones y creencias. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ahora se decidirá el texto de las resoluciones finales y luego se votará su adopción. Las vocaciones de la vida religiosa están a la baja en todos lados. Estas imágenes cuentan una versión diferente. En una cálida noche de verano, el 15 de septiembre, jóvenes consagrados y consagradas se reunieron en la Plaza de San Pedro para una vigilia. El encuentro comenzó con una procesión de 50 jóvenes religiosos que portaban lámparas en conmemoración de los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Un ícono de la Virgen María fue entronizado mientras los jóvenes eran confiados a la Madre de Dios para que puedan despertar al mundo con la oración, el testimonio profético y su presencia en las periferias de la existencia de la pobreza y el pensamiento. El arzobispo José Rodríguez Carballo, franciscano, presidió la vigilia de oración el martes por la noche en la Plaza de San Pedro. La vigilia marcó la apertura del Encuentro Mundial de Jóvenes Religiosos y Religiosas que se realiza en el marco del Año de la Vida Consagrada. En este encuentro hubo oraciones, reflexiones y diversas actividades. Todos a bordo del tren papal. El viernes 11 de septiembre, una locomotora única partió de la estación de trenes del Vaticano. Los periodistas fueron invitados a realizar el primer de muchos próximos viajes.
El tour da la posibilidad de ver la residencia de verano del Papa, comenzando con un auténtico paseo en un tren que se desplaza con la energía del carbón. El destino, las villas pontificias de Castel Gandolfo. Castel Gandolfo no es solo una villa, sino un microcosmos. La villa papal está rodeada de un hermoso jardín. Luego está el inolvidable lago Albano, una hermosa atracción natural. Además están las llamadas granjas pontificias, que producen leche, yogur, frutas y vino. Esos lugares también pueden visitarse. Con esta iniciativa queremos ofrecer la posibilidad de conocer nuevos contextos que forman parte de la realidad del Vaticano. Estas iniciativas atraerán a más gente a este fascinante lugar sin interrumpir la privacidad del Papa. Fue deseo del Papa abrir el palacio, la parte central, siempre recordando que los alrededores deben ser respetados. Todo lo que tiene que ver con el departamento privado del Papa está cerrado. Solo estamos en el piso de abajo, en un lugar en donde hace 5 o 6 años estaban las oficinas del Observatorio Astronómico. Este tour especial se ofrecerá solo los sábados y se llama Día Completo en el Vaticano. Es la primera vez que la estación de trenes del Vaticano ha ofrecido un tren de pasajeros a un horario regular. Las guías en audio para todos en el tour se ofrecen en italiano, inglés y español.